venir. Yo, bueno, me presento. Antes que nada, antes de empezar con la charla, bueno, como dijo Rodri, soy Luciana, sí, soy de acá de Berazategui, soy profesora de Historia del Arte por la Universidad Nacional de La Plata, estudié en la Facultad de Bellas Artes y bueno, actualmente trabajo en un colegio y por mi parte doy hace varios años ya talleres de Historia del Arte de divulgación, digamos, aptos, sí, abiertos para todo el público. Y bueno, sí, también, digamos, como para descontracturar un poco y para divertirme yo, más que nada, tengo una página de Instagram que se llama Flaner del Conurbano. Flaneur del Conurbano. No sé si saben, por ahí les suena la palabra flaner. ¿Saben los que saben? Que les voy a preguntar varias cosas, así que hablen. ¿Tienen idea? ¿La escucharon? No. Bueno, es por ahí un juego de palabras, un seudónimo que usaba un poco antes cuando era más chica como para jugar, pero Flaneur es una figura que aparece en Baudelaire, el poeta francés, y significa algo así como muy resumidamente caminante. Y bueno, del conurbano creo que todos sabemos por qué. Bueno, acá en la página yo se las dejo por si la quieren seguir. Subo análisis de obras, comentarios sobre muestras, comentarios sobre museos, periodos de la historia del arte en general. Y bueno, sí, la idea es como darle un poco de humor y sacarle por ahí toda la solemnidad que suele tener un poco la disciplina. Bien, antes de arrancar con la charla que la titulé Arte y Feminismos, una pregunta, ¿se puede volver a contar la historia? Antes, bueno, de arrancar con el tema, que espero que en alguna forma sirva para sus producciones, como por ahí como disparador o simplemente que les despierte algún tipo de inquietud. Quería arrancar un poco primero presentándome y contándoles cómo me había acercado yo a la disciplina, a la historia del arte, que es de lo que vengo a hablarles. Yo en el secundario estudié acá en el Manuel Belgrano y bueno, digamos, mi primer contacto, siempre me había gustado dibujar y ese tipo de cosas, el arte en general cuando era muy chica, pero digamos en el secundario, allá lejos de ese tiempo en el Polimodal, digamos como que me definí un poco más por el lado de las artes. Y creo que ayudó mucho, digamos, a despertar mi curiosidad la biblioteca del colegio, que si bien no teníamos como grandes joyas de la literatura, teníamos un excelente bibliotecario que despertaba nuestra curiosidad. Con mi grupo de amigas nos gustaba ir a la biblioteca, consultar, y la verdad que nos aconsejaba muy bien. Los primeros, digamos, libros de arte a los que accedí fueron ahí y tenían este formato de fascículos de distintos biografías de artistas. Bueno, en base a estas visitas a la biblioteca que hacíamos, fuimos también formando por ahí una opinión sobre el arte, formando nuestra opinión o debatiendo entre nosotras, con mi grupo de amigas en ese momento, sobre distintos movimientos estéticos, y digamos fue un disparador como para que yo me decidiera a estudiar lo que estudié. Esta obra, tal vez la conocen. El día que conocí esta obra en el colegio fue revelador. Lo recuerdo muy bien porque
fui a pedir a la biblioteca libros sobre el Renacimiento o algo sobre algún autor del Renacimiento, y el bibliotecario me dijo, antes de mostrarme el fascículo, que era así como grande y se desplegaba, bueno, mira, este pintor se tomaba un vino y después se ponía a pintar, y me mostró El Jardín de las Delicias del Bosco, y me encantó. Flashé mal con El Jardín de las Delicias, que es un tríptico, está en el Museo del Prado, en el medio tiene El Jardín de las Delicias, el ala de la izquierda es El Jardín del Edén, la creación, y a la izquierda, me confundí, tenemos el infierno musical. Me gusta poner esta obra como... Fue realmente como un momento por ahí fundante, que me decidí, me interesó muchísimo, empecé a leer un montón sobre lo que significaba la iconografía, buscaba. Pero bueno, un poco viéndolo desde ahora, viendo, digamos, como los libros a los que accedí en ese momento, y en cierta forma gran parte de la formación de la facultad tiene algunas constantes. Esperen que muestro la siguiente. Seguramente esta portada tal vez les resulta familiar, este tipo de portadas de libros, 1000 pinturas de los grandes maestros de la pintura. Las características en común que solían tener los fascículos a los que accedía en la biblioteca es que básicamente todas eran biografías, todas eran de arte europeo, arte occidental en general, y la mayoría tenían estos títulos de grandes maestros, genios de la pintura o de las artes, y que yo recuerde no leí ninguno que fuera sobre alguna artista mujer, eran todos hombres. Y siempre, digamos, con este sesgo que se les daba en los textos de hablar de estos pintores como si tuvieran algún tipo de genio mágico que hubiera bajado del cielo y por el cual pintaban excelentemente, o esculpían, etc. Siempre, digamos, que estuvo la constante de estos artistas como tocados por la chispa del genio. Y también se repetían mucho, siempre por ahí las mismas obras, los mismos nombres. Yo acá puse varias imágenes, la famosa firma de Picasso, el autorretrato de Leonardo, el de Rafael, un retrato de Miguel Ángel, la famosa Última Cena. Es como que estas imágenes están presentes en nuestra memoria, es como que siempre las vimos en alguna forma. Pero bien, aparecían siempre estas constantes en estos libros. Me pareció bueno contarles esto antes de empezar, porque, digamos, con el paso del tiempo y revisando, descubrí, digamos, que la historia del arte se puede contar de otra forma, que esta forma de contar la historia es un relato, que la historia del arte es un relato. Y digamos, está respaldada, por más que uno considere que es así y está dada, que bueno, sí, Leonardo da Vinci fue un genio, porque es lo que vemos en todos lados, siempre va a haber en el fondo, digamos, de estos discursos ideas sobre la clase, sobre la raza y sobre el género, fundamentalmente. El vacío, digamos, de artistas mujeres
es bastante evidente. Antes de seguir, podemos preguntarnos cuál es el origen de esta historia del arte. Digamos, dónde empezó, digamos, toda esta forma de contar este relato. De dónde salen esas historias que, bueno, estaban en la biblioteca del colegio, en los manuales y hasta en la misma formación universitaria. Bueno. Les voy a poner algo. Les voy a presentar con este hermoso retrato a Giorgio Vasari. ¿Alguien lo escuchó nombrar? ¿Lo conocen? ¿No? Bien. Yo sí. Sí. Yo, ahora. Sí, contame. Yo estudié la misma carrera que vos, en La Plata también, y bueno, Giorgio Vasari como uno de los primeros en hablar así, sentarse a escribir sobre artistas. Obvio que eran los artistas que a él le gustaban y que a él le representaban mejor esa idea de arte a la cual iba a remitirse en sus escritos. Claro. Sí, sí. Igual es algo que nadie que no estudie historia del arte lo pueda llegar a conocer, a menos. Yo antes de estudiar esa carrera, que también estudié arte en el Manuel Belgrano, nunca lo había escuchado. No lo conocía. Sí, se lo nombra como el primer, entre comillas, el primer historiador del arte. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Creí que se lo suele nombrar como el primer historiador del arte. La forma de contar la historia, él publicó un libro que son, tengo el nombre entero, él publicó las famosas las vidas de los más excelentes pintores, arquitectos y escultores. Lo publicó en 1550, es decir, para lo que se conoce como el Renacimiento, y se le atribuyen ni más ni menos que, bueno, no solo ser el primer historiador del arte, sino que también la invención prácticamente de la palabra del Renacimiento, la idea de Renacimiento como la conocemos, como instaurar de nuevo, volver a nacer. Acá está la portada de las vidas. ¿Cómo va a relatar la historia Vasari? Por lo general, bueno, estudiando historia del arte se lo toma a él primero en lo que es historiografía, porque bueno, fue muy influyente en autores posteriores. Él toma para contar la historia un modelo natural, un modelo de la naturaleza, podríamos decir, como una planta que nace, florece y se marchita. Él es como que va a dividir el Renacimiento en 3 etapas. Y es muy importante en Vasari, que esto también después lo vamos a ver en un montón de autores, o por ahí cuando leemos cualquier biografía de un artista, la idea de evolución. La idea de que, digamos, la historia se cuenta progresivamente, marcha progresivamente. Bien. ¿Por qué marchitarse? Porque todavía los autores en vez de marchitarse se recrearon Sí, se podría pensar eso. Él lo piensa en términos de como decadencia, como de... Sí, de hecho va a hablar de su época contemporánea, del siglo XVI. Es como que ve con admiración las épocas anteriores y él dice, bueno, la época que me tocó a mí es un bajón técnicamente, a él le parece que es decadente. Sí, es totalmente, está muy teñida de la subjetividad de Vasari, la historia como él la construyó. Él puso a los artistas que a él le gustaban, y hasta incluso inventa algunas historias
Es interesante leer las vidas, pero digamos, hay mucho de en lo que es la infancia del Renacimiento. Va a hablar de los primeros artistas que se van despegando de la Edad Media. Un ejemplo que él pone es a Giotto di Bondone. Acá les puse la Adoración de los Reyes Magos. Todavía las pinturas tienen bastante planimetría, recién está empezando a jugar con los volúmenes, con las luces y sombras, pero todavía están estos fondos dorados del Renacimiento, del arte gótico, perdón. Esta es la primera etapa para Vasari. La juventud, que es, digamos, bueno, el momento en el que se empieza a aplicar la famosa perspectiva lineal o la perspectiva geométrica del Renacimiento. Acá se ve en esta obra de la Trinidad de Masaccio. Y, digamos, las figuras empiezan a tener un poco más de volumen, podríamos decir que se parecen un poco más a la realidad o al modelo de la realidad. Oh, gracias. Y finalmente, en la madurez, va a poner a los famosos artistas que ubicamos al toque del Renacimiento: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Él va a decir que en el periodo de madurez ya los artistas dominan las técnicas aprendidas, dominan a la perfección la perspectiva, el modelado, la ilusión de realidad. Y bueno, pone como ejemplos a Leonardo, a Rafael con la escuela de Atenas, hacia el 1500, es la época llamada Cinquecento. Y bueno, Miguel Ángel, que es un artista que él le gusta muchísimo en lo personal y le dedica mucho de las vidas. Es como que le parece el ejemplo de artista. Este es un fragmento de lo que es la bóveda de la Capilla Sixtina. Va a hablar en una segunda edición de una cuarta edad, como decía hace un ratito, que es, digamos, la época de los contemporáneos a él, el siglo XVI, que es el manierismo. No le gusta el manierismo, es como que él dice, bueno, los artistas aprendieron las técnicas, pero las empezaron a estilizar de una forma demasiado personal. No hay una idealización, es como que los artistas van por donde quieren. Típicos del manierismo son, bueno, estas proporciones como alargadas. Acá vemos la Virgen del cuello largo, esa inestabilidad que hay en la obra. El bebé parece que se estuviera por caer, la Virgen tiene un cuello re largo. Y también, gracias a Vasari, se popularizó, digamos, esta idea de que la Edad Media estaba sumida en la noche, digamos, y que con el Renacimiento viene el día, la iluminación. Yo puse estas dos imágenes como para... tenemos por un lado un ábside, una pintura de Cristo, y del otro lado, bueno, el hombre de Vitruvio, de Leonardo. Pero bien, bueno, esta es la forma en que Vasari contó la historia del arte, y que después montones de historiadores lo retomaron. Lo loco es que, digamos, todavía se sigue un poco con este esquema y con estas ideas que tiene él en la forma de escribir la historia. Está bueno no dejar de tener en cuenta que
hay creencias, hay formas de pensar propias de una época del siglo XVI y por ahí sería un poco raro que sigamos pensando la historia con estas mismas estructuras. Está bueno también decir que, digamos, Vasari no fue un aficionado al arte que con mucho esfuerzo logró publicar sus vidas. Era un hombre realmente influyente en la época, y esto no es un dato menor. Bueno, además de ser pintor, arquitecto, coleccionista de arte, esto implicaba que tuviera un poder adquisitivo interesante, era muy cercano a la familia Medici. Los Medici creo que los conocen, son como los Corleone del siglo XVI. Y ellos, bueno, financiaron su obra. Bien. Luego de, digamos, ver un poco esta forma de contar la historia que toma algunos aspectos y deja de lado otros, habrán notado que, digamos, todas las imágenes que mostré, Vasari en ningún momento le dedica creo que solo 2 capítulos de las vidas a mujeres. No existían para él. Le dedica como menciones especiales a 2 mujeres, que después las voy a nombrar, pero digamos, obedece, digamos, a una forma de contar la historia que se replicó durante muchos años. Y nos podemos preguntar si se puede construir, si se puede cambiar esta forma de contar la historia del arte. Si quieren hacerme preguntas o decirme que pare un cachín, por favor, háganlo. Bien. Bueno, sí. Hubo historiadoras del arte y artistas que consideraron que sí, que se podía cambiar la forma de contar. Fue en el contexto, fundamentalmente en Estados Unidos, hacia la década del 60, en lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, surgen, el movimiento feminista se va diversificando, surgen muchos grupos, y en este contexto tenemos a las intelectuales y las historiadoras feministas, y bueno, también artistas. Bien, todas, digamos, todas ellas cuestionaron o denunciaron, podríamos decir, los destratos que se venían sufriendo a nivel trabajo en el campo artístico, es decir, bueno, desigualdad. Lo que se pedía en la sociedad en general era lo que también pedían las distintas trabajadoras de áreas del arte. La inequidad en los salarios, en los puestos laborales, en el reconocimiento, en los premios, tratándose de arte. Esta imagen la puse, es un grupo de feministas llamado Witch, como bruja en inglés. Las siglas corresponden a Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Conspiracy from Hell. Y digamos, si bien eran un grupo político, tenían una forma de manifestarse muy performática, muy artística. Se disfrazaban de brujas y hacían hechizos y conjuros, y asustaban a la gente, y me gustó poner esta imagen. Bien, una de las historiadoras del arte más conocidas, feministas, de esta época es Linda Nochlin.
acá puse una imagen de ella ya bastante grande, ya falleció. Ella en 1971 publica en la revista Art News, que todavía existe, se puede consultar en internet, publica un artículo que fue bastante paradigmático, fue fundante dentro de la historia del arte, que se llama ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Y fue, digamos, revolucionario este artículo, porque ella misma, digamos, había sufrido estos destratos en el mundo del arte. En un principio ya se había dedicado a estudiar siglo XIX en Europa, el arte del siglo XIX en Europa, y bueno, ya después desde una cuestión personal y de militancia, decidió analizar, bueno, justamente por qué no habían existido tantas artistas mujeres, por qué, digamos, tantas mujeres artistas, historiadoras, solamente estudiaban hombres. El artículo, que se consigue muy fácilmente, lo pueden googlear, bueno, por un lado empieza a enumerar los obstáculos institucionales que históricamente las mujeres sufrieron en el arte, y ella va a hablar puntualmente del siglo XIX. Analiza especialmente la educación artística, y el artículo en sí fue un impulso en ese momento muy importante para el redescubrimiento de mujeres artistas, para la publicación de libros sobre mujeres artistas. Pero, digamos, ella va a decir, si nos preguntamos por qué hay artistas mujeres, siempre las mujeres van a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque, digamos, la pregunta la hacen los hombres, porque los libros de historia los escribieron los hombres y se olvidaron, entre comillas, de poner a las mujeres, porque tenemos históricamente textos, tratados, en los que se justifica, digamos, la supremacía del hombre sobre la mujer. Y por esto mismo, digamos, no consideraban que las mujeres tuvieran que estar dentro de la historia del arte. Hay muchos supuestos, ideas dadas sobre lo que tiene que ser el arte, sobre cómo debe ser el individuo que hace arte, y por lo general es un genio masculino, blanco y de clase media. Las mujeres no entran ahí, y mucho menos los negros. Es como que ella va a hacer hincapié en esto. Dice, las cosas, cita textual, las cosas ahora y siempre han sido en el arte y en muchas otras áreas embrutecedoras, opresivas y desalentadoras para todos aquellos, como las mujeres, que no han tenido la buena suerte de nacer blancos, preferentemente de clase media, y sobre todo hombres. Acá abajo, digamos, en la tirita de imágenes, artistas típicos del canon, bueno, Miguel Ángel, Dalí, Picasso, Jackson Pollock, Andy Warhol, todos responden a esa constante, a ese patrón. Bien, lo que quiere hacer Linda Nochlin es, basta de cuentos de hadas, va a decir, dejemos de acercarnos a la historia del arte como si fuera, digamos, como si fuera algo poco serio. Hay que analizar las condiciones sociales, hay que analizar específicamente los casos. Y así vamos a entender por qué no hay tantas artistas mujeres en el canon construido por hombres.
va a disparar más que nada contra la educación en general que las artistas tuvieron a lo largo de la historia. Hacia el siglo XIX, por ejemplo, el ingreso a las academias no era fácil. Se debatía si las mujeres podían entrar a la academia a aprender arte o no. Si entrabas a la academia del siglo XIX, no se podía asistir como mujer a una clase de modelo vivo. Solamente se podía acceder a modelos semivestidos y a veces directamente no. Se esperaba también, digamos, cosa que no se pedía a los hombres, que el arte tuviera cierto carácter siempre femenino, delicado, es decir, se pedían condiciones, ciertas condiciones puntuales en el arte de una mujer, que no se pedía en un hombre. Y por otro lado, que es muy importante en el hecho de que no conozcamos tantas artistas mujeres, es que ya, digamos, si no se les permitía realizar desnudos, no se les permitía hacer la llamada pintura de historia. ¿Alguien sabe lo que es la pintura de historia? Bien, en el siglo XIX es un género que tuvo mucha relevancia en esta época, era muy apreciado y prácticamente se consagraba al artista cuando hacía una pintura de historia. Eran grandes lienzos que ilustraban un hecho histórico, básicamente. Y bueno, digamos, hay muy pocos, por mi parte no conozco hechos por mujeres, porque, digamos, no se accedía a los medios. Limitaciones, ¿cómo no va a haber pocas artistas mujeres o prácticamente ninguna? A decir Notchning. Acá también cito textual. No hay equivalentes femeninos de Miguel Ángel o Rembrandt, Delacroix o Cézanne, Picasso o Matisse. Tampoco existen equivalentes afroamericanos de estos artistas. Perdón, podría ser que sí los hubiera, pero que no fueron reconocidos. Claro, exacto. Pero era tan difícil, creo, también el acceso a poder educarse para llegar a hacer eso, que yo en lo particular dudo de que también hayan tenido la oportunidad de acceder a hacer, no solo el reconocimiento. claro, Por sí, ejemplo, cuando se escribe la historia del arte de este tiempo, a lo mejor si siguen escribiendo de los hombres no va a aparecer, por ejemplo, Marta Mengín, es así el tema. claro, Se va a ignorar. sí. Es como dice ella, no es tan simple como decir que estaban ocultas, porque directamente no se accedía, o muy poco. Hay excepciones. Morisot. Sí, Morisot, que estuvo, digamos, muy cercana a los expresionistas. Hay artistas acá, esta artista, Sofonisba Anguissola, la nombra Vasari. Hace una breve mención de ella. Son casos muy puntuales. Pero no son más que nada intuitivos los artistas. ¿Cómo? No son más que nada intuitivos. O sea, tendrán preparación, pero no está primero la intuición. Sí, ahí ya se puede discutir totalmente. Es justamente lo que dice esta autora, Lina Notchning. Ella se va a pelear un poco por ahí con esa cuestión de, bueno, en el artista es intuitivo. Puede haber de todo, no tiene por qué ser intuitivo y genial. Sí. No, que además, digamos, más allá de lo intuitivo o lo adquirido, digamos, también de generar el interés hacia la pintura, la escultura, o lo que fuera, digamos, también invitadas a esta posibilidad, directamente no estaba el espacio habilitado para que hubiera mujeres. Claro, para que se despertara esa intuición. Sí. Bueno, justamente, por ejemplo, los casos estos, Sofonisba Anguissola. Tenía una situación social muy particular. El padre era pintor, estaban en una excelente posición social para el siglo XV.
y digamos, con estos contactos, ella fue aprendiz de forma indirecta, a través de correspondencia de Miguel Ángel, pero digamos, tener estos contactos era súper exclusivo en la época. Y llegó a ser pintora de corte, de la corte de Felipe II. Pero son casos muy, muy aislados, y particularmente la familia de Sofonisba Anguissola era como de otro planeta, no sé, en el Renacimiento, porque digamos los padres estimularon a todos sus hijos, tanto mujeres como hombres, eran muchos, en carreras artísticas. Este retrato de Felipe II está en el Museo del Prado, y tradicionalmente se adjudicaba a un hombre, ahora no puedo recordar el nombre del autor, que ella trabajaba, digamos, cuando en sus años de pintora de corte trabajaba a la par de un artista hombre, y siempre se le adjudicó, hasta no hace mucho se descubrió que, bueno, que era de ella. También tenemos el caso de Artemisa Gentileschi, que es una pintora del siglo XVII y es representante de lo que se llama el caravallismo o el tenebrismo, es decir, de los seguidores de Caravaggio, el pintor del barroco, Caravaggio. También, bueno, el padre de ella tenía un taller, era artista, y bueno, ella se formó ahí a la par del padre. Y pudo acceder a esta formación. Pero bueno, vemos que son casos muy puntuales. Ahora me encanta. De Judith decapitando los Fernes, de Artemisa Gentileschi. Dicen que, bueno, cuando ella tenía 18 años, un aprendiz del padre pintor la violó. Dicen que esto se refleja en análisis más detallados de su biografía. Dicen que se refleja en la obra, en la violencia que hay en la obra de Artemisa Gentileschi. Una María Magdalena durmiendo. Bien, siguiendo. Otra historiadora que sigue los pasos de Griselda Pollock y está viva es Griselda, sigue los pasos de Linda Nochlin, perdón, es Griselda Pollock. Ambas son norteamericanas, no lo había dicho. Bueno, ella también se va a plantar contra lo que denomina el panteón de artistas, en el que no entran las mujeres, en el panteón de artistas elevados a la categoría de genio, y digamos que menospreció históricamente a las mujeres. Un dato interesante, está bueno, es que ella no va a considerar el arte, bueno, justamente como intuición o como inspiración, sino como una práctica social. Esto está ligado justamente a que ella es marxista, entonces lo analiza desde ese lado. Analiza todas las relaciones sociales, las relaciones de producción que involucran a los objetos denominados arte, no va a decir a la obra de arte, porque no quiere caer como en denominaciones como mágicas, citando al autor. Bueno, iba a decir, no sirve solamente con agregar mujeres al relato que ya existe, porque ya las mismas palabras, los mismos conceptos no nos sirven si queremos hablar de artistas mujeres. Ella hace, bueno, el juego de palabras en inglés, great master, gran maestro en inglés, es como que dice, bueno, si se pasa femenino, great mistress, es como que no se asocia a gran maestro, pintor, artista, es como que
mistress está más relacionado a prostituta que otra cosa. Entonces prácticamente los términos no nos sirven para hablar de artistas mujeres, entonces hay que cambiar el paradigma y justamente esta labor de deconstrucción. Bien, esta labor de deconstrucción, hay un grupo de artistas que les quería mostrar, que son las Guerrilla Girls, que realizan un poco esto. Yo no sé si podemos hacer un puede ser. Antes, así, ahora en la segunda parte, quería contarles un poquito de cómo era, digamos, esta puesta en práctica de esta deconstrucción de la historia del arte. Pero bien, si quieren, vamos a... Bueno, retomando, nos habíamos quedado en la primera parte con las Guerrilla Girls y bueno, les había contado un poco de estas dos historiadoras bastante importantes por la historia del arte, como son Linda Nochlin y Griselda Pollock, que hablan, bueno, de deconstruir o de cambiar el paradigma. Justamente me parecen las Guerrilla Girls como un ejemplo de este modo de hacer, de este modo de deconstruir. Ellas en 1985 en Manhattan pegaron un montón de carteles como estos, en los que se preguntaban, ahí no se ven muy bien, este es uno de los más conocidos, con un poco de humor, este grupo de artistas que trabajan desde el anonimato porque se ponen máscaras de gorilas, y desde la acción directa, digamos, porque realizan apariciones públicas, o bueno, en 1985 pegaron estos carteles en la ciudad de Manhattan que tenían estos carteles, revelaban cifras, mostraban cifras que revelaban la desigualdad que había en el campo artístico entre géneros. Esta se pregunta por qué las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Metropolitan Museum. Y abajo dice, bueno, menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de las mujeres están desnudas, de los desnudos son femeninos. Y así tienen varias. ¿Cuántas mujeres tienen una exhibición personal, digamos, de ellas solas en los siguientes museos? El Guggenheim, el Metropolitan, el Moderno. Bueno, y acá van poniendo las cifras, 0, 0, 1, 0, son bastante desalentadoras. Bien, esto fue en el 85, uno diría, bueno, después de tantos años de lucha, o sea, tal vez cambió un poco el panorama, pero en 2014 se volvieron a revisar las cifras de las Guerrilla Girls y se volvió a hacer una exposición con los carteles intervenidos, y tenemos, bueno, del lado izquierdo el cartel de 1985 que dice: estas galerías tienen menos del 10% de artistas mujeres, y una lista de galerías, ¿no? Y bueno, en el 2014 aumentó muy poco el porcentaje, y así tienen varios. Cuántas mujeres tuvieron su exhibición personal, el cartel que les mostraba anteriormente, realmente cambia muy poco, de 0 a 1, de 1 a 2, como que no cambiaron para nada las cifras. Y está bueno, digamos, que recurran a esto, a las estadísticas, porque son las que muestran claramente la desigualdad.
Ellas lo hacen siempre desde el humor, pero el panorama es bastante desalentador. Aunque parezca loco, hay... me encanta ese meme. Hay dentro del campo artístico personas que niegan esto, que consideran que la mujer ya se ha hecho su lugar dentro del campo artístico y se niega la desigualdad. Yo acá les puse una frase de Victoria Norton, que es la directora del Museo de Arte Moderno de acá de Buenos Aires, y ella dice: soy una convencida de que las barreras de género se superan y que está en cada una hacerlo, cuando sea necesario. Las artistas mujeres padecieron una marginación durante gran parte del siglo XX, pero ese prejuicio ya no es más una realidad. Adiós, gracias. Es fuerte. Realmente ella lo explica, y es loco siendo mujer y ocupando un cargo tan importante, pero lo explica o se soluciona más que nada desde una cuestión personal o de voluntad, pareciera. Obviamente, bueno, agradeciendo a Dios. Bien, ¿dónde seguimos? Yo tenía ganas de, en esta segunda parte, mostrarles o hacer alguna comparación entre los cuerpos de la mujer en lo que fue el arte del siglo XIX o anterior, y el cuerpo en el arte del siglo XX. Acá, bueno, tengo la Venus dormida de Giorgione del siglo XVI, del Renacimiento, y del lado derecho es una fotografía, un registro de la obra de teatro Cock and Punt de Judy Chicago de 1972, Pene y Vagina, que fue dentro de la muestra Woman House, que ahora les paso a contar de qué va. Bien, si vemos un poco el cuerpo de la mujer en el siglo XIX y anteriormente, la mujer va a ser central para la representación visual en el arte. El desnudo en el siglo XIX, fundamentalmente, como la pintura de historia que les contaba, era uno de los géneros más exaltados por la academia. Había géneros mayores y géneros menores para la academia. Uno de los géneros mayores, bueno, era el desnudo. En esta época, en el siglo XIX, vamos a tener hay por todos lados desnudos femeninos, encontramos muchísimos. Y vamos a tener dos corrientes. Uno es el desnudo mitológico y el otro es el desnudo orientalista. Esto siempre en Europa. Y después acá en Buenos Aires, digamos, esta moda europea se contagió un poco acá con los artistas que viajaban. Esta Diana sorprendida es un ejemplo de pintura mitológica. La encontramos en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Está de enormes dimensiones. Bien, ¿qué era el desnudo mitológico? Básicamente lo que mostraba era escenas de las andanzas de los dioses griegos. Esta es Diana sorprendida en su baño, o acá tenemos una ninfa sorprendida de Manet, que también está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Típicos ejemplos de pintura mitológica. Y después tenemos el desnudo orientalista, en el que se muestran odaliscas
y odaliscas, porque los ejemplos que puse. O, bueno, en contextos de esta atmósfera ligada a Oriente, eso es lo que quería decir. Esta tradición del orientalismo, esta moda, surge en Europa luego de las campañas francesas a Egipto y a Argelia por Napoleón. Entonces, bueno, digamos que Europa conoce Oriente. Entonces, los artistas, muchas veces yendo en expediciones en calidad de cronistas o para realizar bocetos, realizar registro de lo que se veía, interpretaron la cultura de Oriente según los ojos de un europeo. Esta es la pintura orientalista. Esta pintura también está en el Museo Nacional de Bellas Artes, no está expuesta actualmente igual. También. Y habla mucho, digamos, el desnudo orientalista de, justamente como el europeo ve a las culturas otras, digamos, a lo exótico, y sobre todo, bueno, la mujer extranjera, cargada de una sensualidad exacerbada. Viene a cuento lo de en los cuadros, los desnudos mitológicos y orientalistas, porque en el siglo XIX, digamos, no se podía presentar en la academia un desnudo porque sí, un desnudo así nomás. Tenía que tener un justificativo, tenía que ser o mitológico u orientalista. Se salvaba, digamos, la moral de esa manera. Entonces, si se le agregaba un atributo de la diosa Venus o de la diosa Diana al desnudo, o si se agregaba un ardil al costado, estaba pasado. Bien. Esta va a ser la típica construcción de los cuerpos en el siglo XIX. Objetos, por lo general, realizados para ser vistos. Esta es una obra de Dante Gabriel Rossetti, un artista inglés que es muy conocido por su canon femenino. Él siempre pintaba mujeres coloradas, de ojos claros, con estas mandíbulas muy pronunciadas, labios carnosos, son todas muy similares. La mujer en el siglo XIX se va a configurar como algo bello de ser mirado. Hay un historiador llamado John Berger, creo que es inglés, que tiene una serie que se las recomiendo si la quieren buscar en YouTube. Son varios capítulos que están subtitulados, que se llaman Modos de Ver. Es de la década del 70, pero tiene mucha actualidad. Es excelente. Y bueno, tiene un capítulo dedicado justamente al desnudo. Cito, es muy interesante el análisis que hace de los desnudos femeninos. En una cita textual, él dice: una mujer en la cultura de los europeos privilegiados es ante todo y fundamentalmente una vista para ser mirada. En una categoría de pintura las mujeres fueron el tema principal y siempre recurrente. Esta categoría fue el desnudo. En los desnudos de la pintura europea podemos descubrir algunos de los criterios y convenciones por los que se juzgaba a las mujeres. Podemos ver cómo las mujeres eran vistas, pasando nuestra vista por estas pinturas, ¿no? Y él define de una manera muy interesante el concepto de desnudo. Va a decir, estar sin ropa es ser uno mismo. Estar desnudo es ser visto sin ropa por otros y sin embargo no ser reconocido como uno mismo. La desnudez es algo dado a ver para los que están vestidos. Él va a hacer hincapié, digamos, en que la forma en que se representaba el cuerpo femenino
no era algo natural. Es justamente una construcción, está puesta al servicio no solo de las fantasías del pintor, en muchos casos, de la vista del espectador, pero nunca de la persona representada. Otra pintura de Rossetti, pintor inglés, retrataba muchísimo a su esposa. La famosa Olimpia de Manet. Son todos, por las posiciones que vemos, están colocados prácticamente de una manera poco realista y en la que se espera, digamos, que el cuerpo sea observado de una manera completa por el espectador. Eduardo Schiaffino es un pintor argentino, siglo XIX, este es su reposo, también en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿De qué nos hablan estos desnudos? Que realmente, históricamente, las imágenes del cuerpo han sido controladas, por un lado, hechas por varones y fundamentalmente reguladas por los ámbitos de poder. Si no era por la Iglesia, era por el Estado o sus instituciones. En la construcción del cuerpo femenino en el arte se establecieron límites y se determinó lo que era femenino y lo que era masculino. De hecho, por ejemplo, esta pintura de Schiaffino, los críticos lo destrozaron porque se consideraba que era andrógina, entonces como no estaba definido si era mujer u hombre, como que a los críticos no les cerraba, entonces la destruyeron. En las críticas, literalmente. Bien, un poco haciendo un contrapunto a esta construcción, nos vamos al siglo XX. En el siglo XX van a cambiar un poco las cosas en lo que es el arte. La historiadora del arte argentina, Andrea Yunta, yo acá les puse una frase, va a decir que desde los años 60 los artistas clasificados como mujeres elaboraron un repertorio totalmente distinto a esto que venimos viendo, a estas imágenes de estas mujeres yacentes y a disponibilidad del espectador. El cuerpo en el siglo XX cobra un sentido totalmente distinto, el cuerpo como signo. Bien. Un ejemplo lo tenemos en y digamos esta reinterpretación del cuerpo también sigue en clave, sigue en contexto, digamos, de esta segunda ola del feminismo que les comentaba, que generó tantos cambios. Judy Chicago es una artista norteamericana, Miriam Shapiro también. Ellas realizaron un proyecto llamado Woman House en una casa que estaba abandonada. Realizaron diferentes instalaciones que hablaban de reinterpretar los espacios históricamente asociados a las mujeres: la cocina, el baño, este es el menstruation bathroom de ellas dos. Toda la casa está intervenida, el ropero. Y habla un poco, digamos, de criticar este cuerpo hegemónico y tomarlo como un espacio de lucha al cuerpo. Esto es lo que se va a ver en el siglo XX. Porque acá pasaba otra cosa. Todo México, Perú, ¿no? Estaba, incluso África, estaba atravesado por otros movimientos o por otras escultoras mujeres que dejaron sus rastros también, ¿cierto?
Sí. que pasaba otra historia. Aparte de esta, paralelamente hay otra historia. Sí, sí, siempre, digamos, como la cuestión en Latinoamérica va a ser distinta. E incluso, digamos, si bien hubo ecos acá de esta segunda ola del feminismo, siempre reinterpretado desde la situación, digamos, que se vivía en Latinoamérica, sí, claramente. Bueno, justamente, ahora que mencionabas Latinoamérica, también, digamos, dentro de esta reinterpretación del cuerpo o el uso del cuerpo como instrumento de protesta y no como algo estético. Hay varias artistas latinoamericanas que hacen uso de esto. Una de ellas es Nelvia Romero, que es artista uruguaya, que si bien puntualmente, o sea, la obra esta, Sal si puedes, fue una instalación, hay mucha presencia del cuerpo femenino, si bien no es una obra que tenga una temática feminista. En realidad, en el contexto de dictadura uruguaya ya está haciendo referencia a una masacre que tuvo lugar en el siglo XIX, en épocas de colonialismo en Uruguay, y bueno, lo reinterpreta desde su actualidad. Está un poco denunciando, digamos, la masacre que se estaba llevando a cabo en ese momento con la dictadura, pero digamos, se puede ver, digamos, este uso. Bueno, acá hace como un collage de manequens destrozados, videoarte, con toda una coreografía que había sido armada, que recibía a los espectadores. Y también, siguiendo con artistas latinoamericanas, tenemos a la chilena Paz Errázuriz, con su serie fotográfica La manzana de Adán. Y acá también vemos un cuerpo totalmente distinto. Esta serie la comenzó a hacer en 1982 y va fotografiando la vida de unas travestis. Bueno, está con la obra de esta artista, de Paz Errázuriz, y bueno, hablamos de estos cuerpos otros del siglo XX. Ella va a contar sobre su obra, va a decir La manzana de Adán, registrando la vida de estas travestis. Es un trabajo pensado a partir de 1982 y realizado bajo muchas dificultades durante toques de queda, persecuciones políticas y policiales a los protagonistas. En esos años, un país católico y que vivía en la colonia como Chile no tenía la capacidad ni la educación para aceptar mi trabajo como lo hace hoy. Es un trabajo que nace con un sello para ser mirado más adelante. La serie, bueno, va acompañada de textos, la serie fotográfica, y fue editado en 1990 y solamente se vendió un ejemplar. Realmente no tuvo recepción. Hoy en día la obra de ella es como más revalorada. Son realmente cuerpos totalmente distintos a lo que estábamos viendo en el siglo XIX, expuestos al peligro, situados en zonas de conflicto y amenazados por distintos tipos de violencia. La violencia de sus clientes, la violencia policial, la violencia de la sociedad en general. Bien, quería, lamentablemente que tengo que cerrar porque me estoy sintiendo muy mal, pero no quedaba demasiado como para mostrarles otras imágenes de la serie de La manzana de Adán. Y me gustaba cerrar con esta imagen. La fotografía se llama Evelyn, que es de esta serie. Andrea Yunta, esta historiadora argentina que les comentaba, va a analizar toda esta serie. Ella va a nombrar a Paz Errázuriz y la va a denominar como una especie de Olimpia moderna. Me gustaba cerrar con esta imagen porque era como un contrapunto a la Olimpia que vimos anteriormente. Habíamos visto la Olimpia de Manet, más ligada a estos cuerpos
disciplinados del siglo XIX. Y bueno, cerraba, lamentablemente antes de lo que lo había pensado, pero con esta Olimpia postmoderna de la autora chilena Paz Errázuriz. Bien, hasta acá realizaba este recorrido por la historia del arte y bueno, nada, la verdad que espero, como les decía al principio, que por ahí en alguna forma les despierte algo a la hora de producir, o simplemente la curiosidad como para buscar, googlear cosas. Pero bueno, les agradezco mucho su atención y la paciencia, disculpen.